Nunca pensé que sería el tipo de persona que terminaría en esta situación. Ya sabes, ese en el que te miras en el espejo y te preguntas cómo has llegado hasta aquí. Pero la vida tiene una manera de lanzar bolas curvas cuando menos te lo esperas, y vaya, recibí una bola rápida directo a la cara. Mi nombre es Isabel y hasta hace unos meses creía que lo tenía todo resuelto. Un trabajo decente en la biblioteca local, una casa en los suburbios de Boston que habíamos ido arreglando poco a poco y Arthur, mi marido durante 12 años. Desde fuera, probablemente nos parecíamos a cualquier otra pareja de Maple Street. Cortábamos el césped los fines de semana y saludábamos a los vecinos mientras salíamos a trabajar. Pero las apariencias engañan, ¿no? Todo empezó a desmoronarse cuando papá se enfermó. Él siempre ha sido mi apoyo, ¿sabes? Después de que mamá falleció cuando yo era solo un niño, éramos solo nosotros dos contra el mundo. Tuvo 2 trabajos para permitirme ir a la universidad, sin quejarse nunca, siempre con una sonrisa en el rostro. Entonces, cuando un día me llamó con voz temblorosa para decirme que los médicos habían encontrado algo, mi mundo dejó de girar. Recuerdo estar sentado en nuestra cocina y las paredes amarillas de repente me parecieron demasiado brillantes, demasiado alegres para las noticias que estaba a punto de compartir. Arthur llegó a casa de su empresa de contabilidad y se aflojó la corbata al entrar. Respiré hondo y le conté sobre el diagnóstico de papá. Cáncer de páncreas. Etapa 3. Las palabras se sentían como piedras en mi boca. La reacción de Arthur debería haber sido mi primera pista de que las cosas no eran tan color de rosa como me había convencido. Suspiró, se pasó una mano por el pelo cada vez más escaso y dijo, ¿cuánto nos va a costar esto, Izzy? ¿No lo siento o cómo podemos ayudar? Directo a las finanzas. Lo descarté en ese momento, diciéndome que solo estaba siendo práctico. Con el paso de las semanas, la condición de papá empeoró. Las facturas médicas empezaron a acumularse más rápido que las hojas de otoño en nuestro patio trasero. Me sentaba a la mesa de la cocina a altas horas de la noche, calculadora en mano, tratando de hacer que los números funcionaran. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Nuestros ahorros de emergencia, los que habíamos estado acumulando durante años para un día lluvioso, bueno, ahora estaba lloviendo a cántaros. Entonces lo usé. Todo ello. Me dije a mí mismo que Arthur lo entendería. Después de todo, estábamos hablando de familia. Mi papá, el hombre que había renunciado a todo por mí. Pero mientras agotaba nuestra cuenta, una vocecita en el fondo de mi cabeza seguía susurrando que debería decírselo a Arthur. Lo ignoré y me concentré en las buenas noticias. Papá estaba respondiendo al tratamiento. Estaba recuperando el color y comía más. Se sintió como un milagro. Pero resulta que los milagros tienen un precio. Era un martes por la tarde cuando todo se vino abajo. Lo recuerdo porque acababa de llegar a casa después de visitar a papá en el hospital y me sentía más optimista que en meses. Las hojas comenzaban a girar, pintando nuestra calle en tonos rojos y dorados. Estaba pensando en preparar la cena favorita de Arthur, una especie de ofrenda de paz para la conversación que sabía que necesitábamos tener. El sonido de su auto entrando en el camino de entrada hizo que mi corazón se acelerara. Me quedé en la cocina, agarrando un paño de cocina, ensayando lo que iba a decir. Pero en el momento en que entró, supe que algo andaba mal. Su rostro era como una nube de tormenta, oscuro y amenazador. ¿Te importaría explicar esto?, dijo, arrojando un montón de papeles sobre el mostrador. Extractos bancarios. Mi estómago cayó hasta mis pies. Arthur, puedo explicártelo, comencé, pero él me interrumpió. ¿Explica qué, Isabel? ¿Cómo me has estado mintiendo? ¿Robando nuestro futuro? Su voz se elevaba con cada palabra y me encontré retrocediendo. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Traté de contarle sobre el progreso de papá, sobre cómo el dinero literalmente le había salvado la vida. Pero Arthur no estaba escuchando. Fue como si se hubiera roto una presa y años de resentimiento se desbordaron. Tú y tu padre sois solo 2 piedras en mi camino, escupió, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, su mano conectó con mi mejilla. La fuerza de esto me hizo tropezar contra el refrigerador, los imanes cayeron al suelo. El dolor fue agudo, pero no fue nada comparado con el shock.
En todos nuestros años juntos, a través de todas nuestras discusiones y desacuerdos, Arthur nunca me había puesto una mano encima. Toqué mi mejilla, sintiendo cómo se calentaba bajo mis dedos, y miré al hombre que había prometido amar para siempre. No lo reconocí. Fuera, dijo, en voz baja y peligrosa. Quiero que te hayas ido cuando yo regrese. Y así, se fue, con la puerta principal cerrándose detrás de él. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda apoyada en el frío metal del frigorífico, y dejé que brotaran las lágrimas. Estaban acalorados y enojados, una mezcla de miedo y traición y algo más, alivio. Como si se hubiera levantado un velo y estuviera viendo mi matrimonio con claridad por primera vez. Mientras estaba sentado allí, rodeado por los restos de la vida que habíamos construido juntos, la taza descascarada que Arthur siempre usaba para su café matutino, el calendario en la pared que marcaba nuestro próximo aniversario, me di cuenta de algo. Este momento, por doloroso que fuera, no fue el principio del fin. El fin había comenzado hacía mucho tiempo, en 1000 pequeños momentos que había elegido ignorar. La forma en que los ojos de Arthur se ponían vidriosos cuando hablaba de mi familia. Las sutiles insinuaciones sobre cuánto tiempo pasé en el hospital. La creciente distancia entre nosotros en la cama, los silencios que se alargaban cada día que pasaba. Había estado tan concentrada en mantener todo en orden, en ser la esposa y la hija perfectas, que no había notado los signos de la decadencia que devoraba los cimientos de mi vida. Con manos temblorosas, me levanté y caminé hacia nuestra habitación. La habitación que alguna vez había sido nuestro santuario ahora me parecía extraña, incluso hostil. Cogí una bolsa de lona del armario y comencé a tirar ropa en ella, sin prestar mucha atención a lo que estaba empacando. Una foto en la mesa de noche me llamó la atención, Arthur y yo en nuestra luna de miel, sonriendo en una playa de Hawái. Lo cogí y tracé el contorno de nuestro yo más joven y feliz. Luego, con un repentino estallido de ira, lo tiré a la basura. Mientras cerraba la cremallera de la bolsa, me vi en el espejo. Ya se me estaba formando un hematoma en la mejilla, un claro recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida. La mujer que me miraba parecía asustada, sí, pero había algo más en sus ojos. Una chispa de determinación, de supervivencia. Agarré mi teléfono y mis llaves, eché un último vistazo a la casa que había sido mi hogar durante la última década y salí por la puerta. El aire de la noche era fresco sobre mi piel, un marcado contraste con la agitación dentro de mí. No tenía idea de a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme aquí. Mientras conducía por las tranquilas calles de nuestro vecindario, pasando por casas con luces cálidas brillando en las ventanas, familias acomodándose para pasar la noche, me sentí como un extraño mirando hacia adentro. ¿Cuántas de estas casas guardaban secretos como el mío? ¿Cuántas mujeres estaban sentadas en sus cocinas en ese momento, escondiendo moretones y poniendo excusas? Me encontré conduciendo hacia el hospital, el único lugar que había sido una constante en mi vida estos últimos meses. El estacionamiento estaba casi vacío a esta hora y me quedé sentado en mi auto por mucho tiempo, tratando de reunir el coraje para entrar. ¿Qué le diría a mi papá? ¿Cómo podría aumentar sus preocupaciones cuando él estaba luchando tan duro para mejorar? Al final, no me atreví a despertarlo. Me colé en su habitación y pasé silenciosamente junto a la enfermera nocturna que me dedicó una sonrisa comprensiva. Papá estaba dormido, su pecho subía y bajaba constantemente. Me senté en la silla al lado de su cama, observándolo respirar, encontrando consuelo en el simple hecho de su existencia. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por la ventana, tomé una decisión. No podía regresar, ni a esa casa, ni a esa vida. Pero tampoco podría hacer esto solo. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién llamar. Con dedos temblorosos, marqué un número que sabía de memoria. Sonó 3 veces antes de que respondiera una voz soñolienta. «Sofía, soy yo. Necesito tu ayuda». Mientras esperaba que llegara mi mejor amigo, miré el rostro pacífico de mi papá y le hice una promesa silenciosa. Éramos supervivientes, él y yo. Y de alguna manera, íbamos a superar esto. El camino por delante era incierto, incluso aterrador, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un rayo de esperanza. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo.
El pasillo del hospital estaba en silencio cuando llegó Sofía, sus pasos resonaban en el suelo de linóleo. Había estado sentado en la misma incómoda silla de plástico durante horas, observando cómo el cielo afuera se aclaraba lentamente. Cuando la vi doblar la esquina, con su cabello rizado desordenado por el sueño y la preocupación grabada en su rostro, sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me derriba. «Oh, Izzy», respiró, corriendo hacia mí. Sus brazos me rodearon y sentí que me desmoronaba. Todas las lágrimas que había estado conteniendo desde que salí de casa salieron a borbotones. Sofía simplemente me abrazó, acariciando mi cabello como solía hacer mi mamá cuando yo era pequeña. Cuando finalmente me aparté, limpiándome la nariz con el dorso de la mano, los ojos de Sofía se centraron en mi mejilla. Las luces fluorescentes del hospital no hicieron nada para ocultar el hematoma que había florecido allí durante la noche. «¿Él hizo esto?», preguntó, su voz baja y peligrosa. Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. «Lo mataré», murmuró y, a pesar de todo, me encontré soltando una risa llorosa. «Haz fila», dije, intentando esbozar una débil sonrisa. Sofía y yo habíamos sido mejores amigas desde la universidad, compañeras de cuarto juntas por casualidad que se habían vuelto más cercanas que hermanas. Ella estudió Derecho mientras yo estudiaba Bibliotecología. Ahora trabajaba a tiempo parcial como asistente legal mientras criaba a sus 2 hijos. Si alguien podía ayudarme a descubrir qué hacer a continuación, era ella. Nos trasladamos a la cafetería del hospital, el olor a café rancio y desinfectante flotaba en el aire. Mientras nos sentábamos en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de vasos de papel de lo que en este lugar se consideraba café, comencé a contarle todo. Las palabras salieron a borbotones, la enfermedad de papá, los ahorros agotados, la reacción de Artur. Con cada frase, me sentía un poco más ligera, como si compartir la carga me la quitara físicamente de los hombros. Sofía escuchó sin interrumpir, su rostro era una mezcla de preocupación y enojo creciente. Cuando terminé, ella se acercó a la mesa y me apretó la mano. «Tienes que defenderte», dijo con voz firme. «No solo para ti, sino para que él no te vuelva a hacer daño, ni a nadie más». Sacudí la cabeza, el miedo se apoderó de mi corazón. «No puedo, Sofía. No conoces a Artur». «¿El qué?», lo desafió Sofía. «Él ya te golpeó, Izzy». «¿Qué sigue?». Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. Miré mi café y vi cómo el vapor se elevaba en perezosas espirales. Ella tenía razón, por supuesto. Pero la idea de enfrentarme a Artur, de hacer que todo esto fuera real, me aterrorizó más de lo que podía expresar. «No tengo a dónde ir», susurré, expresando uno de los muchos miedos que se arremolinaban en mi mente. «Y papá, él me necesita. No puedo simplemente dejarlo aquí». Los ojos de Sofía se suavizaron. «No estás sola en esto, Izzy. Puedes quedarte conmigo y con los niños todo el tiempo que necesites. Y ya encontraremos algo para tu papá. Hay programas, sistemas de apoyo. Solo necesitamos aprovechar a ellos». Mientras hablábamos, un plan empezó a tomar forma. Sofía me ayudaría a presentar una denuncia formal contra Artur por abuso doméstico. Iniciaríamos los trámites para el trámite de divorcio. Todo sonaba tan clínico, tan definitivo. Pero con cada paso que describimos, sentí una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Los siguientes días pasaron borrosos. Divido mi tiempo entre la habitación del hospital de papá y el acogedor apartamento de Sofía en Jamaica Plan. Sus hijos, Max y Lily, parecieron sentir que algo andaba mal. Fueron muy amables conmigo, ofreciéndome abrazos tímidos y dibujos que hicieron que mi corazón se hinchara. Pero las noches eran las más duras. Tumbada en el sofá cama de Sofía, me despertaba sobresaltada con cada pequeño sonido. El crujido de la puerta principal hacía que mi corazón se acelerara, convencido de que era Artur quien venía a buscarme. Mi teléfono sonaba y yo me quedaba mirándolo, paralizada, segura de que era él listo para desatar su ira. Fue durante una de esas noches de insomnio que realmente comencé a examinar mi matrimonio. ¿Cómo no había visto las señales? La forma en que Artur descartaba mis opiniones, los sutiles menosprecios,
la creciente distancia entre nosotros. Lo atribuí todo al estrés, al flujo y reflujo natural de una relación a largo plazo. Pero ahora, con la claridad de la distancia, podía ver las cadenas que había estado cargando durante años. Una tarde, mientras papá dormía la siesta, regresé a hurtadillas a casa para recoger más cosas. El vecindario estaba tranquilo, la mayoría de la gente estaba en el trabajo o en la escuela. Mientras me acercaba a la de Artur, puerta principal, mi mano temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Entrar fue como entrar en una cápsula del tiempo. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa noche. El paño de cocina todavía estaba arrugado en el piso de la cocina, los imanes esparcidos donde habían caído. Me moví rápidamente por las habitaciones, metiendo ropa y artículos personales en una bolsa. En el estudio, hice una pausa y mis ojos se posaron en una foto enmarcada de Artur y yo el día de nuestra boda. Parecíamos tan felices, tan llenos de promesas. ¿Qué había pasado con esas dos personas? Estaba tan perdido en mis pensamientos que casi me perdí el sonido de un auto entrando en el camino de entrada. El pánico se apoderó de mí cuando reconocí el familiar estruendo de la camioneta de Artur. Sin pensarlo, agarré la foto y mi bolso y salí corriendo por la puerta trasera. Atravesé el jardín de al lado de la señora Peterson, con el corazón latiéndole en los oídos, sin parar hasta llegar a mi auto estacionado a una cuadra de distancia. Mientras estaba sentada allí, tratando de recuperar el aliento, miré la foto de la boda que todavía tenía en la mano. En un momento de claridad, me di cuenta de que no quería este recordatorio de lo que habíamos perdido. Ya no quería ser esa chica ingenua y asustada. Con un movimiento decisivo, bajé la ventanilla y tiré el marco a un cubo de basura cercano. De alguna manera me sentí simbólico, como si finalmente estuviera listo para dejar ir la vida que pensé que tendría. Esa noche, de vuelta en casa de Sofía, nos sentamos a la mesa de su cocina, con los papeles extendidos ante nosotros. Los niños estaban en la cama y la casa estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador y el ocasional coche que pasaba afuera. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sofía, con el bolígrafo colocado sobre el formulario de denuncia. Una vez que presentemos esto, no habrá vuelta atrás. Respiré hondo, pensando en el hematoma de mi mejilla que apenas ahora comenzaba a desaparecer, en los años de sutil manipulación y control. Pensé en mi papá, luchando tan duro por vivir, y en la fuerza que siempre me había mostrado. Estoy seguro, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Ya no puedo vivir con miedo. No lo haré. Cuando Sofía comenzó a completar el formulario, sentí un cambio dentro de mí. El miedo seguía ahí, sí, pero estaba siendo superado por algo más, la determinación. Podría haber sido derribado, pero no estaba fuera. Ni por asomo. A la mañana siguiente me levanté temprano y me dirigí al hospital. Cuando entré a la habitación de papá, me sorprendió verlo sentado, luciendo más alerta que en semanas. Ahí está mi chica, dijo, su voz débil pero cálida. Me preguntaba cuándo me dirías qué está pasando realmente. Me congelé, mi mano todavía en la manija de la puerta. ¿Qué quieres decir? Dio unas palmaditas en la cama a su lado y me senté, con cuidado de no tocar ninguno de los tubos y cables que lo rodeaban. Puede que esté enferma, y sí, pero no estoy ciega. Has estado caminando por aquí como un fantasma durante días. Y no creas que no he notado ese moretón. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Por supuesto que lo había notado. Papá siempre había sido capaz de leerme como un libro. Lentamente, entrecortadamente, comencé a contarle todo. Sobre Artur, sobre el dinero, sobre el miedo y la vergüenza que me habían mantenido en silencio durante tanto tiempo. Cuando terminé, papá se quedó en silencio por un largo momento. Luego extendió la mano y tomó mi mano entre las suyas. Su piel era fina como el papel pero su agarre aún era fuerte. Escúchame, Isabel Marie, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando hablaba en serio. Eres la persona más fuerte que conozco. Has estado cargando este peso solo, tratando de cuidar a todos los demás. Pero ahora es el momento de cuidar de ti mismo. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. Tengo miedo, papá, admití. Lo sé, cariño, dijo con voz suave.
Pero ser valiente no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto incluso cuando se tiene miedo. Al salir del hospital ese día, con las palabras de papá resonando en mi mente, sentí que algo se movía dentro de mí. El camino por recorrer aún era incierto y todavía aterrador en muchos sentidos. Pero por primera vez desde aquella noche en la cocina, sentí que podía afrontarlo. Ya no era solo una víctima. Yo fui un sobreviviente. Y estaba listo para pelear. El día que había estado temiendo finalmente llegó en una fresca mañana de otoño. Las hojas de Maple Street eran un derroche de rojos y dorados, un marcado contraste con el nudo de ansiedad en mi estómago. Había recibido un mensaje de texto de Arthur la noche anterior, breve y conciso: necesitamos hablar. Estar en casa a las 10 de la mañana. Sofía se había ofrecido a venir conmigo, pero sabía que era algo que tenía que hacer sola. Cuando me detuve en la acera frente a la casa de Arthur, respiré profundamente, tratando de canalizar algo de la fuerza de la que mi padre había hablado. Los escalones del porche crujieron bajo mis pies cuando me acerqué a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, se abrió, revelando a Arthur. De algún modo parecía diferente. Tenía la cara demacrada y círculos oscuros bajo los ojos. Por un breve momento, sentí una punzada de preocupación por él, un viejo hábito que rápidamente dejé de lado. Adelante, dijo con voz plana. Creo que dejaste algunas cosas aquí. Lo seguí hasta la sala de estar, mis ojos explorando el espacio familiar. Todo parecía igual, sin embargo, ahora todo me parecía extraño, como si estuviera caminando por un museo de mi vida anterior. He empacado la mayoría de tus cosas, continuó Arthur, señalando algunas cajas apiladas en la esquina. Cualquier otra cosa que quieras, puedes tomarla ahora. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar todavía. Mientras avanzaba hacia las cajas, las siguientes palabras de Arthur me detuvieron en seco. Ayer me entregaron los papeles del divorcio, dijo, con un tono repentinamente agudo. ¿Te importaría explicarme eso, Isabel? Me volví hacia él, armándome de valor. Creo que se explica por sí mismo, Arthur. Este matrimonio se acabó. Su rostro se contrajo de ira. ¿Se acabó? ¿Así de simple? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí? Repetí, la incredulidad tiñó mi voz. ¿Quieres decir cómo pegarme? ¿Cómo hacerme sentir inútil durante años? Los ojos de Arthur se entrecerraron. No te hagas la víctima aquí, Isabel. Tú eres quien nos robó, quien antepuso a tu padre vago a nuestro matrimonio. La vieja Isabel habría retrocedido ante su ira, se habría disculpado y habría intentado suavizar las cosas. Pero yo ya no era esa persona. Mi padre no es un holgazán, dije en voz baja pero firme. Es un buen hombre que me crió solo y que necesitaba ayuda. Lamento no haberte contado sobre el dinero, pero no lamento haberlo usado para salvarle la vida. Arturo se burló. ¿Salvar su vida? ¿Y qué pasa con nuestra vida, Isabel? ¿Qué pasa con nuestro futuro? ¿Qué futuro? Respondí. Ese en el que camino sobre cáscaras de huevo, sin saber nunca qué te va a provocar. Ese en el que desaparezco lentamente, convirtiéndome en nada más que una extensión tuya. No, gracias. Pude ver el músculo de la mandíbula de Arthur temblando, una señal segura de que su temperamento estaba llegando a su punto de ebullición. Una parte de mí quería dar marcha atrás, caer en los viejos patrones que habían definido nuestra relación durante tanto tiempo. Pero me mantuve firme, incluso cuando él dio un paso hacia mí. ¿Crees que me darás un centavo?, escupió, su cara a centímetros de la mía. Perderás todo antes de que te dé algo. Y luego volvió a suceder. Su mano voló hacia arriba, golpeándome en la cara con más fuerza que antes. El impacto me hizo tropezar hacia atrás y mi cadera se enganchó en el borde de la mesa de café. El dolor explotó en mi mejilla y saboreé la sangre donde mis dientes me habían cortado el interior de la boca. Por un momento, la habitación giró a mi alrededor. Oí un alboroto afuera, voces, un portazo. Entonces, de repente, apareció la señora Peterson, de la casa de al lado, con su voz normalmente tímida levantada por la ira. Arthur Miller, aléjate de ella ahora mismo.
gritó, colocándose entre nosotros. He llamado a la policía, están en camino. El rostro de Arthur palideció. Miró de la señora Peterson a mí y luego de nuevo, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Sin decir una palabra más, tomó sus llaves y salió furioso de la casa. El sonido de su auto alejándose resonó en la calle tranquila. Cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, me hundí en el sofá, todo mi cuerpo temblaba. La señora Peterson se sentó a mi lado, su brazo alrededor de mis hombros, murmurando palabras de consuelo que no pude procesar del todo. A lo lejos se oían sirenas acercándose. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. Llegaron agentes de policía, hicieron preguntas y tomaron fotografías de mis heridas. Llamaron a una ambulancia y, a pesar de mis protestas de que estaba bien, los paramédicos insistieron en revisarme. Mientras me atendían el labio partido y examinaban el hematoma que tenía en el pómulo, una joven oficial se acercó a mí. Señora, dijo suavemente, sé que esto es difícil, pero necesitamos tomarle declaración. ¿Se siente con ganas de hablar sobre lo que pasó? La miré, la preocupación en sus ojos, y algo dentro de mí se abrió. Las palabras surgieron a borbotones, no solo sobre el día de hoy, sino sobre todo ello. Los años de sutiles humillaciones y control, el aislamiento de amigos y familiares, el miedo constante de hacer estallar a Arthur. Y finalmente, sobre esa primera noche en la que me golpeó, cuando todo lo que creía saber sobre mi vida se hizo añicos. Mientras hablaba, pude ver la expresión del oficial cambiar de preocupación profesional a empatía personal. Cuando terminé, ella extendió la mano y me apretó la mano. Eres increíblemente valiente, dijo. Sé que no lo parece en este momento, pero has dado el primer paso para recuperar tu vida. Haremos todo lo posible para ayudarte. En la parte trasera de la ambulancia, mientras los paramédicos terminaban su examen, sentí una extraña sensación de calma invadirme. Por supuesto, el miedo seguía ahí, sabía que esto estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en años sentí que podía respirar. El secreto había salido a la luz, la verdad quedó al descubierto. Lo que fuera que viniera después, no tendría que afrontarlo solo. Sofía llegó al hospital justo cuando me daban el alta. Su rostro era una mezcla de preocupación y alivio cuando me abrazó con cuidado. Oh, Izzy, murmuró. Lo siento mucho. Debería haber estado allí contigo. Sacudí la cabeza. No, es mejor que no lo estuvieras. Esto tenía que suceder. Ella se apartó y me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz, que ahora no hay vuelta atrás. No más esconderse, no más fingir. Ahora todo está a la vista. Sofía asintió lentamente. Tienes razón. Y sí. Estoy orgulloso de ti. Sé lo difícil que debe haber sido esto. Cuando salimos del hospital, el sol se ponía, pintando el cielo en tonos rosas y naranjas. Regresamos a casa de Sofía en agradable silencio, mientras los acontecimientos del día nos envolvían como una pesada manta. No fue hasta que estuvimos sentados en la mesa de su cocina, con tazas de té calentándonos las manos, que Sofía volvió a hablar. He estado pensando, dijo, sacando una carpeta de su bolso. ¿Recuerdas tu acuerdo prenupcial? Fruncí el ceño, tratando de recordar los detalles de un documento que había firmado hace tantos años. Vagamente. ¿Por qué? Los ojos de Sofía brillaron. Porque hay una cláusula aquí que Arthur probablemente se olvidó. Cree que contratar a los mejores abogados te asustará, pero este contrato podría ser tu arma secreta. Mientras extendía los papeles sobre la mesa, explicando la jerga legal en términos que yo pudiera entender, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. Por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, me permití imaginar un futuro más allá de la simple supervivencia, un futuro en el que podría prosperar. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en el sofá cama de Sofía, con la cara palpitante y la mente acelerada, pensé en todo lo que me había llevado a este punto. Las decisiones que tomé, las señales que ignoré, la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía nada más que dar. Pensé en mi papá, peleando sus propias batallas en el hospital, sin perder nunca su capacidad de ver lo mejor de las personas. Pensé en Sofía,
que estaba a mi lado sin dudarlo, prestándome su fuerza cuando la mía flaqueaba. Y pensé en mí misma, la mujer que había sido, la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mientras me quedaba dormido, un pensamiento cristalizó en mi mente: este no era el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que pude escribir las reglas. Sabía que mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche me permití descansar, sanar, soñar con la vida que me esperaba al otro lado de esta tormenta. Las semanas previas al juicio parecieron un torbellino. Cada día traía un nuevo desafío, un nuevo formulario que completar, una nueva decisión que tomar. Nunca me había dado cuenta de lo complicado que podía ser el sistema legal hasta que me encontré justo en medio de él. Sofía fue una bendición durante este tiempo. Trabajó incansablemente, conectándome con un equipo legal gratuito que estaba dispuesto a hacerse cargo de mi caso. Estos tipos son buenos, y sí, me aseguró una noche mientras examinábamos documentos en la mesa de su cocina. Han manejado casos como el suyo antes y no tienen miedo de enfrentarse a los abogados importantes de Arthur. Asentí, tratando de sentirme tan segura como ella parecía. Pero la verdad es que estaba aterrorizada. Arthur siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, quien tomaba las grandes decisiones. Ahora, ante la perspectiva de luchar contra él en los tribunales, me sentía lamentablemente desprevenido. La mañana de nuestra primera comparecencia ante el tribunal amaneció luminosa y clara. Me paré frente al espejo del baño de Sofía, ajustándome la blusa por enésima vez. El moretón en mi mejilla se había desvanecido a un amarillo enfermizo, pero aún podía sentir el fantasma de la mano de Arthur cada vez que miraba mi reflejo. ¿Estás listo?, preguntó Sofía, apareciendo en la puerta. Respiré hondo y asentí. Como siempre lo seré, respondí, forzando una sonrisa. El Palacio de Justicia era un edificio imponente en el centro de Boston, todo granito y columnas. Mientras subíamos las escaleras, sentí como si estuviera caminando hacia la guarida de los leones. En el interior, los pasillos eran un bullicio de actividad, abogados con trajes impecables, clientes que parecían tan nerviosos como yo, funcionarios judiciales dirigiendo el tráfico. Encontramos nuestra sala del tribunal y entramos. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y una plataforma elevada donde se sentaría el juez. Y allí, ya sentado en una de las mesas, estaba Arthur. Mis pasos vacilaron cuando lo vi. Se veía bien. Lucido con un traje caro y el pelo pulcramente peinado. Estaba charlando tranquilamente con su abogada, una mujer de aspecto elegante y vestida con un traje pantalón hecho a medida. Cuando levantó la vista y me vio, su rostro se endureció en una máscara de indiferencia. «No dejes que te intimide», susurró Sofía, dándole un apretón tranquilizador a mi brazo. «Recuerda, aquí eres tú quien dice la verdad». El proceso comenzó y rápidamente me di cuenta de que esto no iba a ser como los dramas judiciales que había visto en la televisión. No hubo discursos dramáticos ni revelaciones impactantes. En cambio, era mucha jerga legal, la mayor parte de la cual se me pasó por alto a pesar de las pacientes explicaciones de Sofía durante nuestras sesiones de preparación. El abogado de Arthur pintó un cuadro de mí que apenas reconocí. Según ella, yo era imprudente con las finanzas, emocionalmente inestable y manipuladora. Ella argumentó que yo había gastado nuestro dinero sin consultar a Arthur y que había inventado las acusaciones de abuso para ganarme simpatía en el proceso de divorcio. «Señora Miller», dijo, con la voz llena de falsa simpatía, «no es cierto que vació su cuenta de ahorros conjunta sin el conocimiento o consentimiento de su marido». Tragué fuerte, sintiendo todos los ojos en la sala del tribunal puestos sobre mí. «Sí, pero, ¿y no es también cierto?», continuó interrumpiéndome, «que solo solicitaste el divorcio después de que tu marido te confrontara por esta traición financiera?» Sentí que me ardían las mejillas. «No fue así como sucedió», dije, con la voz ligeramente temblorosa. «Usé ese dinero para salvar la vida de mi padre». Y Arthur me golpeó cuando se enteró. El abogado arqueó una ceja. «¿Te golpeó? Y aún así no presentaste un informe policial en ese momento, ¿verdad?» «No, yo y no hay más preguntas, señoría». Cuando bajé del estrado de los testigos, sentí que iba a enfermarme. ¿Cómo se las había arreglado para torcer todo de esa manera?
Capté la mirada de Sofía mientras regresaba a mi asiento. Ella asintió alentadoramente, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Los días se confundieron a medida que avanzaba el juicio. Cada vez que tenía que subir al estrado me sentía como si entrara en una batalla para la que no estaba preparado. Los abogados de Arthur fueron implacables, desmenuzando cada declaración que hice, cuestionando cada decisión que había tomado en nuestro matrimonio. Pero poco a poco, nuestra parte comenzó a desarrollar sus argumentos. Mi abogado presentó los registros médicos del día en que Arthur me golpeó, junto con fotografías de mis heridas. La señora Peterson subió al estrado con voz temblorosa pero decidida mientras contaba lo que había presenciado ese día en nuestro porche. He vivido al lado de los Miller durante 10 años, dijo. Siempre pensé que eran una pareja muy agradable. Pero ese día, la mirada en los ojos de Arthur cuando golpeó a Isabel, nunca había visto algo así. Era como si fuera una persona diferente. Mientras la señora Peterson hablaba, le eché un vistazo a Arthur. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos al frente. Me pregunté qué estaría pensando, si sentía algún remordimiento por lo que había hecho. Uno de los días más difíciles llegó cuando mi padre subió al estrado. Todavía estaba débil por los tratamientos, pero insistió en estar allí. Mientras lo llevaban al estrado de los testigos, sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Señor Thompson, comenzó amablemente mi abogado, ¿puede contarle al tribunal sobre la relación de su hija con su marido? Los ojos de papá encontraron los míos y los vi llenarse de lágrimas. Isabel siempre ha sido el tipo de persona que pone a los demás en primer lugar, dijo. Cuando me enfermé, ella no dudó en ayudarme. En ese momento no sabía de dónde venía el dinero. Si lo hubiera sabido, le habría dicho que no lo hiciera. Hizo una pausa y respiró entrecortadamente. Pero Arthur nunca pareció entender lo importante que era la familia para Isabel. Siempre actuó como si su amor por mí fuera una especie de traición para él. Podía sentir la mirada de Arthur ardiendo en mí, pero mantuve mis ojos en mi papá. Parecía muy frágil en esa silla de ruedas, pero su voz era fuerte mientras continuaba. El día que descubrí lo que había pasado, que Arthur había golpeado a mi pequeña, fue el peor día de mi vida. Peor que descubrir que tenía cáncer. Porque me di cuenta de que mientras yo luchaba por mi vida, mi hija luchaba para ella de una manera completamente diferente. Cuando papá terminó su testimonio, no había ni un ojo seco en la sala del tribunal. Incluso la jueza pareció conmovida, aunque rápidamente recompuso sus rasgos en una máscara de imparcialidad. Cuando el juicio se acercó a su fin, me sentí extrañamente tranquilo. Cualquiera que sea el resultado, supe que había hecho lo correcto al defenderme. Isabel que había entrado en esa sala del tribunal el primer día no era la misma mujer que ahora estaba sentada esperando el veredicto. En el último día, cuando todos nos levantamos para la entrada del juez, Sofía se inclinó y susurró, no importa lo que pase, Izzy, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Has mostrado una fuerza increíble a través de todo esto. Apreté su mano en respuesta, demasiado ahogado para hablar. Cuando el juez comenzó a hablar, cerré los ojos y respiré profundamente. Esto fue todo. El momento que determinaría el curso de mi futuro. En el asunto de Miller vs. Miller, comenzó el juez, su voz resonó en la sala repentinamente silenciosa. Este tribunal considera. Mientras escuchaba sus palabras, sentí un levantamiento de pesas de mis hombros. Lo que sea que vino después, supe que podía enfrentarlo. Porque por primera vez en años, lo enfrenté como yo, no como la esposa de Arthur, no como una víctima, sino como Isabel Thompson. Una mujer que había encontrado su voz y su fuerza, y que estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su propia historia. La sala del tribunal guardó silencio mientras todos nos paramos, esperando que el juez entrara. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, tan fuerte que estaba seguro de que todos a mi alrededor podían escucharlo. Sofía se paró a mi lado, su presencia un ancla reconfortante en la tormenta de emociones girando dentro de mí. Cuando la jueza Harriet Collins tomó su asiento, sus ojos escaneando la habitación, vislumbré a Arthur a través del pasillo. Se sentó allí, luciendo tan segura y compuesta como siempre, una ligera sonrisa jugando en las esquinas de su boca. Era una mirada que conocía muy bien, el aspecto que decía que estaba seguro de que había ganado. Siéntate, dijo el juez Collins,
su voz firme pero no desagradable. Mientras todos nos instalamos en nuestras sillas, respiré hondo, tratando de seguir temblando en mis manos. En el asunto de Miller vs. Miller, comenzó el juez, este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las pruebas presentadas por ambas partes. Este ha sido un caso complejo, que implica acusaciones de abuso doméstico, mala conducta financiera y la disolución de un largo marrón a término. Sentí que la mano de Sofía se deslizaba en la mía, dándole un apretón tranquilizador. Me aferré a lo apretado, agradecido por su apoyo. Primero, continuó el juez Collins, abordemos el asunto de las acusaciones de abuso doméstico. Este tribunal encuentra pruebas suficientes, incluidos los registros médicos, el testimonio de testigos oculares y la cuenta del demandante, para apoyar las afirmaciones de abuso físico de la señora Miller por parte del señor Molinero. Con estas palabras, sentí un peso de mis hombros. Ella me creyó. Después de todas las dudas, todas las veces cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Aquí había una validación de la mayor autoridad en esta sala. Señor Miller, dijo el juez, convirtiendo su mirada en Arthur, este tribunal tiene una visión muy seria de la violencia doméstica. Sus acciones son reprensibles y no tienen lugar en una sociedad civilizada. Miré una mirada a Arthur. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una opresión alrededor de sus ojos que reconocí como una ira apenas controlada. Ahora, con respecto a los aspectos financieros de este caso, continuó el juez Collins. Si bien la decisión de la señora Miller de usar fondos conjuntos sin el conocimiento de su esposo fue mal aconsejado, este tribunal reconoce las circunstancias atenuantes de la condición médica de su padre. Además, la reacción del señor Miller a este descubrimiento, recurriendo a la violencia en lugar de una discusión, dice mucho sobre la dinámica de este matrimonio. Sentí lágrimas pinchando mis ojos, pero las parecía hacia atrás. No lloraría, no ahora. No cuando estaba tan cerca del final. Finalmente, dijo el juez, llegamos al asentamiento de divorcios y la división de los activos. Al revisar el acuerdo prenupcial firmado por ambas partes al comienzo de su matrimonio, este tribunal ha hecho un descubrimiento interesante. Ante esto, vi a Arthur inclinarse ligeramente hacia adelante, su ceño fruncido en confusión. Continué el aliento, recordando las palabras de Sofía sobre una cláusula que Arthur podría haber olvidado. Según la cláusula 11 del acuerdo prenupcial, lee el juez Collins, en caso de abuso doméstico que conduzca a la separación, la parte perjudicada tiene derecho a 10 años de apoyo financiero equivalente al ingreso familiar durante el matrimonio. La sala del tribunal estalló en murmullos. Vi la cara de color de Arthur cuando se volvió para susurrar frenéticamente a su abogado. El juez Collins me golpeó el mazo, pidiendo orden. El señor Miller, su propio equipo legal redujo este acuerdo. Supongo que estaba al tanto de su contenido cuando lo firmó. El abogado de Arthur se levantó, luciendo nervioso. Su honor, mi cliente firmó este acuerdo hace más de una década. Seguramente debe haber algún estatuto de limitaciones y no hay un estatuto de limitaciones especificados en el acuerdo. El consejero, interrumpió el juez Collins. La cláusula se encuentra. Se volvió para abordar toda la sala del tribunal. Por lo tanto, este tribunal gobierna de la siguiente manera. El divorcio se otorga por motivos de diferencias irreconciliables y abuso doméstico. El señor Miller pagará la alimentación a la señora Miller por un periodo de 10 años, tal como se estipula en el acuerdo prenupcial. Además, el señor. Me quedé allí sentado, atónito. Era más de lo que me había atrevido a esperar. No solo libertad de Arthur, sino de seguridad financiera para reconstruir mi vida y cuidar a mi padre. Señora Miller, dijo el juez, su voz se suavizó ligeramente mientras se dirigía a mí directamente. Este tribunal reconoce el coraje que le tomó presentarte y compartir tu historia. Es mi sincera espero que este veredicto te permita avanzar y reconstruir tu vida. Con un rap final de su mazo, el juez Collins declaró, este tribunal se aplazó. La habitación estalló en la actividad. Mi abogado estaba sonriendo, estrechando la mano con Sofía. Arthur estaba de pie, su rostro una máscara de ira mientras reprendía a su equipo legal. Pero todo se sentía distante, como si estuviera viendo qué le sucedía a otra persona.
No fue hasta que Sofía me puso en un abrazo apretado que finalmente dejé caer las lágrimas. «Lo hiciste, Izzy», susurró. «Se acabó. Eres libre. Gratis». La palabra resonó en mi mente mientras salimos de la sala del tribunal. Libre de miedo, libre de control, libre para volver a ser yo mismo. Cuando salimos a la brillante luz del sol, respiré profundamente, sintiendo que fue el primer aliento real que había tomado en años. Mi abogado nos alcanzó en los pasos del tribunal. «Felicitaciones, Isabel», dijo, temblando calurosamente. «Sé que este ha sido un viaje difícil, pero deberías estar muy orgulloso de ti mismo». Asentí, todavía sintiéndome un poco aturdido. «¿Qué pasa ahora?», yo pregunté. «Ahora», dijo con una sonrisa, «comienzas a reconstruir tu vida. Manejo todo el papeleo, nos aseguraremos de que Arthur cumpla con la decisión de la corte. Te enfocas en la curación y en el futuro». Mientras caminamos por los escalones, vi una cara familiar en la multitud. La señora Peterson estaba allí, radiante. Se apresuró, envolviéndome en un cálido abrazo. «Oh, Isabel», dijo, su voz llena de emoción. «Estoy tan contento de que todo haya funcionado. Sabes, verte defenderte a ti mismo me inspiró a hacer algunos cambios en mi propia vida». La abracé hacia atrás, conmovida por sus palabras. No se me había ocurrido que mi historia pudiera afectar a los demás. Mientras conversábamos, me di cuenta de que toda esta prueba no había sido solo para terminar mi matrimonio, se trataba de encontrar mi voz, mi fuerza. Más tarde esa noche, me senté junto a la cama del hospital de mi padre, contando los eventos del día. Escuchó atentamente, sus ojos brillaban de orgullo. «Siempre supe que lo tenías en ti, Izzy», dijo, apretando mi mano. «Eres mucho más fuerte de lo que te das crédito». Sonreí, sintiendo un calor extendido por mi pecho. «Aprendí de los mejores, papá», respondí. Cuando salí del hospital esa noche, sentí que una sensación de paz me asentó. El camino por delante no iba a ser fácil, lo sabía. Habría desafíos, contratiempos, días en que el peso de todo lo que había pasado se sentiría abrumador. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzador sobre el futuro. Tuve mi libertad, mi familia y amigos que me habían apoyado durante los tiempos más oscuros. Había encontrado una fortaleza en mí mismo que nunca supe que existía. Caminando por la tranquila calle, miré a las estrellas centelleando en el cielo nocturno. Mañana fue un nuevo día, el primer día de mi nueva vida. Y estaba listo para enfrentarlo de frente, no como la esposa de Arthur, no como una víctima, sino como Isabel, fuerte, resistente y finalmente, verdaderamente libre. Las semanas posteriores al juicio se sintieron como despertarse de un sueño largo y problemático. Todas las mañanas, abría los ojos y por una fracción de segundo, olvidaba todo lo que había sucedido. Entonces la realidad vendría regresando, y con ella, una mezcla de emociones que todavía estaba aprendiendo a navegar. Sofía había insistido en que me quedara con ella hasta que me pusiera de pie, pero sabía que no podía imponerle para siempre. Además, tan agradecido como estaba por su apoyo, estaba ansioso por pararme por mis propios pies nuevamente. Entonces, aproximadamente un mes después del juicio, me encontré recorriendo un pequeño apartamento en Jamaica Plain, no lejos del lugar de Sofía. El agente inmobiliario, una mujer burbujeante llamada Meg, estaba en medio de exaltar las virtudes de la cocina acogedora, léase, pequeña, cuando mi teléfono zumbó. Era un mensaje de texto de papá, obtuve el DOCOE. Debo haber hecho algún tipo de ruido porque Meg se detuvo a mitad de la orientación sobre los electrodomésticos encantadores, antiguos. ¿Todo bien?, preguntó ella. Miré hacia arriba, dándome cuenta de que mis ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, dije, una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Todo es genial, en realidad. Lo tomaré. Meg parpadeó sorprendido. ¿No quieres ver el dormitorio primero? Me reí, sintiéndome más ligero que en los meses. Claro, muéstrame el dormitorio. Pero a menos que haya un portal para otra dimensión allí, estoy bastante seguro de que este es el lugar para mí. 2 semanas después, me mudaron oficialmente. El apartamento era pequeño, sí, pero era mío. Cada decisión,
desde el color de las cortinas hasta dónde poner la cafetera, era solo mía. Fue aterrador y estimulante a la vez. Papá insistió en ayudarme a establecerme, a pesar de mis protestas de que debería descansar. He hecho lo suficiente descansando, se quejó de buena calidad mientras me ayudaba a armar una estantería. Además, quiero ver dónde va a vivir mi niña. Mientras trabajábamos, rodeados de cajas medio unidas y el olor a pintura fresca, hablamos. Realmente habló, en cierto modo que no lo habíamos hecho en años. Sobre mamá, sobre su enfermedad, sobre todo lo que había sucedido con Arthur. «Sabes», dijo papá, deteniéndose para limpiarse la frente, «tu madre estaría muy orgullosa de ti, Izzy. La forma en que has manejado todo, eres mucho más fuerte de lo que sabes». Sentí que mi garganta se apretaba de emoción. «No me siento muy fuerte la mayor parte del tiempo», admití. Papá dejó su destornillador y me miró en serio. «La fuerza no se trata de no sentirse asustada o débil, Kido. Se trata de sentir todas esas cosas y avanzar de todos modos. Y eso es exactamente lo que has hecho». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se había ido a casa, haciéndose eco en mi mente mientras yacía en la cama esa noche, escuchando los sonidos desconocidos de mi nuevo vecindario. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiéndome inquieto. Por capricho, ataba mis viejas zapatillas de correr y salí. Las calles estaban tranquilas, el aire crujiente con la promesa de otoño. Mientras corría, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran, me encontré pensando en el futuro por primera vez en años. ¿Qué quería hacer con mi vida ahora? La pensión alimenticia de Arthur significaba que no tenía que apresurarme a trabajar de inmediato, pero la idea de no tener un propósito me inquietaba. Había pasado tanto tiempo siendo definido por mis roles, esposa, hija, cuidador, que no estaba seguro de quién era sin ellos. Perdido en el pensamiento, apenas noté a dónde iba hasta que me encontré frente al centro comunitario local. Un póster en la ventana me llamó la atención: oportunidades de voluntariado, marque la diferencia en su comunidad. Algo hizo clic en ese momento. Tal vez aquí fue donde podría comenzar, retribuyendo, usando mis experiencias para ayudar a otros. Antes de que pudiera hablar de eso, entré. La mujer en la recepción levantó la vista mientras me acercaba, un poco sin aliento y probablemente luciendo un desastre en mi ropa de carrera sudorosa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella. Espero que sí, le dije. Me gustaría ser voluntario. Se llamaba Diane, y durante la siguiente hora, me contó sobre todos los diferentes programas que dirigieron, desde clases de alfabetización para adultos hasta grupos de apoyo para varios temas. Cuando mencionó su grupo de apoyo de violencia doméstica, sentí una sacudida de reconocimiento. Siempre estamos buscando facilitadores para ese grupo, dijo Diane. Las personas que lo han pasado por ellos mismos, ya sabes, pueden conectarse con los participantes de una manera que otros no pueden. Dudé. La idea de compartir mi historia, de revivir esos dolorosos recuerdos, era desalentadora. Pero luego pensé en lo solo que me sentía en los primeros días, cuánto habría significado saber de alguien que había salido del otro lado. Me gustaría ayudar con eso, me escuché decir. Si crees que encajaría bien. La sonrisa de Diane era cálida. Creo que serías perfecto. Y así, tenía un nuevo propósito. El entrenamiento fue intenso, lo que trajo muchas emociones que pensé que había lidiado. Pero con cada sesión, me sentí más fuerte, más seguro de que aquí era donde debía estar. La primera noche que dirigí una sesión grupal, estaba aterrorizada. Mis manos se sacudieron cuando me presenté, compartiendo los golpes amplios de mi historia. Pero mientras miraba alrededor de la habitación, viendo la comprensión y la esperanza a los ojos de las mujeres allí, sabía que estaba haciendo lo correcto. Una mujer, Jenny, se me acercó después de la sesión. Gracias, dijo en voz baja. Escuchar tu historia me da la esperanza de que tal vez pueda superar esto también. Sentí un bulto en la garganta mientras la abrazaba. Puedes, le aseguré. No es fácil, pero eres más fuerte de lo que sabes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, caí en una nueva rutina. Las mañanas eran para correr, limpiar mi cabeza y fortalecer mi cuerpo.
Las tardes se dividieron entre el voluntariado en el centro comunitario y tomar clases en el colegio comunitario local, redescubriendo mi amor por la literatura que había estado inactiva durante tanto tiempo. Las tardes eran para familiares y amigos. Cenas regulares con papá, noches de casa con Sofía y sus hijos, incluso la cita ocasional, aunque esas eran aún más aterradoras que emocionantes la mayor parte del tiempo. No siempre fue fácil. Todavía había noches en las que me despertaba con un sudor frío, la cara enojada de Arthur vívida en mi mente. Días en los que el peso de todo lo que había pasado se sentía abrumador. Pero esos momentos se hicieron cada vez más y más a medida que pasaba el tiempo. Un día de otoño nítido, casi un año hasta el día desde el juicio, me encontré de vuelta en mi antiguo vecindario. No había planeado venir aquí, pero mis pies me habían llevado por calles familiares hasta que estaba parado frente a mi antigua casa. Se veía diferente, pintura nueva, un letrero de venta en el patio. Mientras estaba parado allí, recuerdos que me lavaban, escuché una voz familiar. «¿Isabel? ¿Eres tú?» Me volví para ver a la señora Peterson, saliendo a su perro. Su rostro se iluminó mientras se apresuraba. «Oh, es tan bueno verte», exclamó, tirando de mí en un abrazo. «¿Cómo has estado?» Charlamos por un tiempo, poniéndonos al día con los chismes del vecindario. Mientras hablamos, me di cuenta de algo: ver mi antigua casa, la calle donde había vivido con Arthur, ya no tenían el poder de lastimarme. Eran solo lugares, solo recuerdos. Cuando me despedí de la señora Peterson y comencé la caminata de regreso a mi nuevo hogar, sentí que una sensación de paz me asentó sobre mí. El año pasado había sido un viaje, doloroso, desafiante, pero finalmente transformador. No era la misma mujer que había estado en esa sala del tribunal, temblando mientras se enfrentaba a su abusador. Ahora era más fuerte, más seguro de mí mismo. Había redescubierto pasiones viejas y encontré otras nuevas. Había construido una vida que era realmente mía. Mientras caminaba, el sol de la tarde en mi cara, pensé en todas las mujeres que había conocido en mis grupos de apoyo. Mujeres al comienzo de sus viajes, enfrentando los mismos temores y dudas que tenía. Pensé en Jenny, quien acababa de mudarse a su propio lugar, quien me llamó la semana pasada entusiasmada por una entrevista de trabajo. Entonces me di cuenta de que mi historia ya no era solo la mía. Era un faro de esperanza para los demás, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Y aunque no desearía mis experiencias con nadie, estaba agradecido por la fuerza que me habían dado, por la persona en la que me habían dado forma. Al llegar a mi apartamento, me detuve en la puerta, tomando las plantas en macetas de mi pez espesores. La alfombra de bienvenida me había dado como un regalo de inauguración de la casa. Estaba en casa ahora. No solo un lugar para vivir, sino un símbolo de todo lo que había superado, todo lo que había construido para mí. Mientras entraba, cerrando la puerta en el mundo exterior, me sonreí a mí mismo. El viaje no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero estaba listo para lo que vino después. Porque ahora sabía la verdad, era lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa que la vida me arrojó. Y ese conocimiento, esa creencia inquebrantable en mí mismo, fue la mayor victoria de todas.